Recordemos el ejemplo donde teníamos un cable coaxial y teníamos una corriente I igual a I0 coseno omega t. En realidad teníamos como un cable que tenía una corriente de esta forma y volvía por la superficie. Y habíamos obtenido cuál era el campo eléctrico, pero utilizando la aproximación cuasi estática, ya que habíamos traído los resultados de magnetostática. Ahora vamos a ver cuál es la densidad de corriente de desplazamiento utilizando lo que ya habíamos visto de la ley de Ampère con la corrección de Maxwell. Así que primero vamos a traer el resultado que nos había dado. E de st igual a mu0 i0 omega 2pi seno de omega t logaritmo de a sobre s en z versor. La corriente de desplazamiento JB es epsilon 0 de dt, así que en este caso va a alcanzar con derivar esto. Todas las constantes quedan igual. Logaritmo de a a s. Y acá tenemos un coseno de omega t y un omega que sale afuera, z versor. Pero si utilizamos que en ese ejemplo I era I0 coseno omega t, podemos reescribir, acá falta un 0, así que este con este se pueden juntar y queda entonces mu 0, acá faltó también el epsilon 0, por definición, venía con el epsilon 0, así que tenemos epsilon 0, mu 0. Ahora sí, juntamos el I0 con el coseno omega t y tenemos I omega cuadrado 2pi logaritmo AS z versor. Lo que vamos a hacer ahora es integrarla para obtener la corriente total de desplazamiento. Esto nos va a servir después para comparar con el ejemplo de cuasi estática. Y es la integral jd de A. El tubo que teníamos, esto tenía radio A. Entonces, el JD tiene muchas constantes que pueden salir afuera de la integral. Epsilon 0, mu 0, i, omega cuadrado 2pi. Pero cuando hagamos la integral de S, esto tiene que quedar adentro. La integral angular va a ser sacar un 2pi. Luego tenemos el logaritmo de AS, el S entre 0 y A. Y luego el diferencial tenemos S de S. Acá podemos cancelar el 2pi. 2pi. Esto lo podemos convertir en una resta, de modo que nos quede mu 0, epsilon 0, omega cuadrado i. Y tenemos integral entre 0 y A de S logaritmo de A ds menos 0a s logaritmo s ds. Esto es igual mu 0 epsilon 0 omega cuadrado i. Lo que tiene que ver con esta integral, el logaritmo de a es simplemente una constante que sale afuera. Así que logaritmo de a, integral de s es s cuadrado sobre 2. Y tenemos esta integral de s logaritmo de s, que esto da s cuadrado sobre 2 logaritmo de s más s cuadrado sobre 4. Y todo esto que está entre paréntesis debe ser evaluado entre 0 y a. Cuando evaluamos en 0, aquí tenemos un s y un s, se van a ir todos, el tema es evaluarlo en a. Pero cuando evaluemos en a, estos dos términos van a ser iguales. Porque tenemos logaritmo de a, s cuadrado va a ser a. Así que solo va a quedar este evaluado en a. Mu 0, epsilon 0, omega cuadrado y a cuadrado sobre 4. Ahora, ¿qué es lo interesante de haber obtenido el ID?
¿Qué ocurre cuando lo comparemos con I? O si escribimos ID sobre I. Entonces el ID es lo que nos dio recién. Mu0, epsilon 0, omega cuadrado I, A cuadrado sobre 4, sobre el I que teníamos, era I0 coseno de omega t. Pero en realidad podríamos haber puesto directamente I, porque se va a cancelar con el I que tenemos acá. Y entonces queda mu0, epsilon 0, omega cuadrado, A cuadrado sobre 4. Para ver lo que está sucediendo, vamos a suponer que el cilindro tiene 2 milímetros de diámetro. Vamos a suponer que el radio entonces es de 1 milímetro. Así que con esto vamos a poder tener una idea de un número de lo que está pasando. También vamos a cambiar el mu0 epsilon 0, eso es, en términos de la velocidad de la luz, 1 sobre c cuadrado. Así que en el fondo esto se puede escribir como omega cuadrado a cuadrado sobre 4 sobre c cuadrado. Si agregamos esto también, entonces vamos a ponerlo acá abajo, y d sobre i es omega cuadrado c cuadrado y 10 a la menos 3 sobre 4. Vamos a escribir directamente, tenemos c cuadrado, así que 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Y supongamos que queremos saber cuál es la frecuencia para que ID sea el 1% de I. Entonces ID sobre I, 1 sobre 100. 100 para I, 1 para ID. Acá para el A queda 10 a menos 3, falta un cuadrado. Así que lo que queremos es despejar omega de acá, que vamos a tener 1 sobre 100. Esto pongámoslo como 10 a la 6 y 3 por 10 a la 8 al cuadrado y un 4. Acá podemos cancelar, esto es un 10 al cuadrado, acá tenemos a la cuarta, pero de este lado en realidad esto es omega cuadrado, así que pasando la raíz tenemos un 2 acá, esto se va y acá tenemos un 2. Esto es igual a 6 por 10 a la 10. Esto es 1 sobre segundo, la frecuencia angular, pero la frecuencia angular en términos de la frecuencia es omega sobre 2pi, y esto es aproximadamente 10 a la 10 Hz, o 10 a la 4 MHz. La corriente cotidiana tiene aproximadamente 50 o 60 Hz, es decir, nosotros necesitamos 10 a la 4 MHz para que la corriente de desplazamiento sea un 1% de la corriente. O sea, tuvimos que pedirle esto para que simplemente sea un 1%. Eso lo que significa es que realmente el término de la corriente de desplazamiento es muy muy chico. Y entonces esa es una de las razones por la que Faraday tal vez nunca descubrió esta corriente de desplazamiento, es porque es muy muy chica en relación a la corriente normal, por decirlo de alguna forma, y se la puede ignorar a menos que la frecuencia sea muy, muy grande.